hablando de oración, es lo que voy a tocar hoy, esta mañana. Ora con poder, right? ¿Cómo podemos nosotros orar con poder? How can we pray with power, verdad? Y Mateo capítulo 14 nos enseña en el versículo 23, Mateo 14, versículo 23, despedida la multitud, subió al monte y ¿qué es lo que hizo Jesús? A orar aparte, right? Y allí nos detenemos. Si quieren me esperan en el capítulo 19. Más que cristianos, la palabra que se usa para los seguidores de Jesús son hermanos o discípulos, right? Nosotros somos discípulos de Cristo Jesús. Y he enseñado que un discípulo de Cristo Jesús es alguien que no solamente sigue las enseñanzas de Jesús, pero también sigue la vida de Jesús, right? So no solamente seguimos la enseñanza de Jesús, pero seguimos el testimonio que Jesús nos ha dado. Somos seguidores de Jesús. Dice Jesús, sígueme, y nosotros lo seguimos. La palabra nos enseña que debemos de ser imitadores de Dios, imitadores de Jesús. Y somos, escuchamos sus enseñanzas, vivemos por sus enseñanzas, pero también estudiamos su vida. Y vemos aquí que Jesús oraba, right? Allí leímos que él fue y oró en el capítulo 19, versículo 13. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y ¿qué? Y orase. Vamos al capítulo 26 de Mateo. Y me gusta, se oyen las hojas volteándose. En el capítulo 26, versículo 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y ¿qué? Y oro. Vamos al versículo 39, verse 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío. Vamos al versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío. Versículo 44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que Jesús oraba, right? Y si somos imitadores de Jesús y Jesús oraba, nosotros debemos de orar. Vamos al capítulo 6, chapter 6. En el Evangelio de Lucas, Lucas nos enseña que un día los discípulos vinieron con Jesús y le dijeron a Jesús, enséñanos cómo orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos, tú enséñanos a nosotros. Y Jesús les enseñó el famoso que conocemos hoy en día como el Padre Nuestro. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 9, y vamos todos a leer en voz alto, ¿ok? Vamos a leerlo en voz alto. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No solamente vemos que Jesús oraba, pero también vemos que Jesús nos ha enseñado cómo orar. Right? Una tercera cosa tocante Jesús y la oración lo encontramos en el capítulo 9. Y Mateo capítulo 9, versículo 38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Right? ¿Qué quiere decir rogad? Quiere decir orar. Right? Rogad, orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vemos que Jesús oraba. Vemos que Jesús nos enseñó cómo orar. Y vemos que Jesús nos manda a orar. Right? Vemos que Jesús oraba, vemos que Jesús nos enseña cómo orar y vemos que Jesús mismo nos manda a orar. Ustedes van a Hechos capítulo 1 y me esperan en Hechos 1. Voy a decir esto. Si la oración era importante para el Hijo de Dios,
debe de ser importante para nosotros. Right? Si la oración era importante para el Hijo de Dios, debe de ser importante para nosotros. Si la oración era necesario para el Hijo de Dios, es necesario para nosotros. Right? Si la oración era necesario para el Hijo de Dios, es necesario para nosotros. It is very necessary. Como discípulos de Jesús, somos llamados a la oración. Right? Vimos que Jesús nos manda, rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. En Marcos capítulo 16, ustedes me esperan en Hechos, pero en Marcos 16, Jesús le está hablando a sus discípulos, ya antes de ascender al cielo, después de su resurrección. Y en Marcos 16, en el versículo 17, Jesús les dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Esa es oración. Atar y reprender en el nombre de Jesús. Eso es oración. Hablarán nuevas lenguas. Eso es oración. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Nada de eso del versículo 18 es posible sin la oración. Right? Tenemos que estar en la oración. Right? En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 16, Pablo escribe y dice, estad siempre gozosos, 17, orad sin cesar, 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay gente que andan buscando, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Right? Que ores. Right? Orar sin cesar es la voluntad de Dios. Dando gracias en todo es la voluntad de Dios. Cuando le damos gracias a Él en la oración, eso es la voluntad de Dios. Una última vez, un último versículo que quiero compartir con ustedes, tocante el llamado al cristiano a orar y orar sin cesar. En Romanos 12, versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y de ahí qué es lo que dice? Constantes en la oración. Tenemos que permanecer en la oración. Right? Tenemos que permanecer en la oración. Vamos a Hechos capítulo 1, Acts chapter 1. Ahora, la pregunta hoy esta mañana es, ¿cómo puedo yo orar con poder? Right? ¿Cómo puedo yo orar con poder? How can I pray with power? Right? Cuando tú confesaste a Cristo Jesús como Señor, y pusiste tu fe, creíste en su muerte y en su resurrección, algo sucedió en tu vida. Right? El Espíritu Santo vino a ti. Okay? El Espíritu de Cristo entró en ti. Tú tienes el Espíritu Santo. Right? Cada creyente tiene al Espíritu Santo. Right? Cada creyente tiene la persona que es el Espíritu Santo. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Si tú eres un siervo, un esclavo a Cristo Jesús, tú eres un hermano, déjame decirte, tú tienes el Espíritu de Cristo en ti. Cuando digo tú tienes la mente de Cristo, es porque tienes el Espíritu de Cristo. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis todos juntos poder. Pero recibiréis poder, todos juntos, en voz alta. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo podemos nosotros ser testimonios de Jesucristo? Necesitamos poder. ¿Y cómo recibimos este poder? Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Right? Tú y yo tenemos al Espíritu Santo, pero de ahí lo que le llamamos la llenura del Espíritu Santo. Right? Y eso es lo que buscamos. Right?
Tú tienes el Espíritu Santo. Pero hay la llenura. Right? Yo tengo una camioneta y boom, 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 pero cada semana tengo que pararme a llenarlo de gas. Right? Y me duele. Right? En estos días me duele. Right? Y allí en la camioneta dice E y dice F. Right? Muchos andan en E. ¿Qué es E? Espíritu. Right? Ayúdame a llegar allá. Right? No. E es empty, que está vacío. Right? Y muchos cristianos, seguidores de Jesucristo, me falta algo. Y van a esta iglesia, no, algo falta. Y van a otra iglesia, y no, como que si algo falta. Y andan buscando. No, lo que andas buscando no lo vas a encontrar meramente cambiándote de una iglesia a otra iglesia. Lo que estás buscando es entre tú y Dios. Right? Y es lo que le llamamos la llenura del Espíritu Santo. Estás buscando la llenura del Espíritu Santo. Y Efesios 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y la llenura es algo que se continúa. All right? Nunca vas a decir, ya estoy lleno, ya no necesito. No, todos los días estamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Debes de apartar tiempo en la oración y buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo recibo la llenura del Espíritu Santo, pastor? Pues pídeselo al Señor. Pídeselo a Dios. Dios, lléname con tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, lléname con tu poder. Right? Necesitamos poder, lléname con tu poder. Right? Debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo repetidamente. Right? Repetidamente, right? Seguido. Déjenme decirles, hay tiempos difíciles. Right? Ahorita con lo de COVID es un tiempo difícil. Right? Pero viene persecución en contra de la iglesia. En la política, en la sociedad y en la educación, en las escuelas. Hay muchos que están dormidos a esto y no saben. Right? De repente va a estar aquí. Right? Mira, más antes se reían de la marca de la bestia. Right? Ahora, ¿qué es lo que están diciendo en unos estados? Tú no puedes entrar a este tienda si no tienes pruebas de la vacuna. Hay trabajos que están despidiendo, hospitales que dicen que, hey, hay una emergencia sucediendo en el hospital y que las enfermeras son héroes y los doctores son héroes, y ahora están diciendo, pero si no tienen la vacuna, los vamos a despedir. Right? So, ¿qué les están diciendo? Sin esa marca, right? No estoy hablando en contra de la vacuna, estoy enseñando qué tan fácil y qué tan lejos estamos, qué tan cerca, más bien dicho, estamos a la marca de la bestia. Que ahora les dicen, tú no puedes trabajar sin esa prueba. Right? Tú no puedes entrar a esta tienda sin esa prueba. Tú no puedes ir a ver este partido de fútbol sin esa prueba. No puedes venir a la escuela sin esta prueba. Estamos a pasos, right, de la marca de la bestia. Right? No debemos de tener miedo. Esto nos debe de traer alegría y gozo. Right? Porque ya sabemos el fin. ¿Y qué es el fin? Somos victoriosos en Cristo Jesús. Somos victoriosos en Cristo Jesús. ¿Cómo puedes orar con poder? Por medio de la llenura del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Be filled with the Holy Spirit. Ahora, ¿cómo puedo saber si estoy lleno del Espíritu Santo? Hay evidencias. There's evidence. Hechos capítulo 2, versículo 3 dice, ¿sabes qué? Vamos al versículo 2, verse 2, Ruth. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo
Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es importante, right? So el Espíritu les daba lenguas que hablasen, palabra que hablasen. A veces uno va a hablar en lenguas y le da pena, le da miedo. O pues esto no se entiende. Pues no se entiende porque no viene de parte de ti. Es el Espíritu que te lo está dando, right? El Espíritu Santo te lo está dando. Una de las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Todos debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 14. Antes de leer, quiero explicar algo del capítulo 14. En el capítulo 14, Pablo le está escribiendo a los corintios porque habían problemas. Había desorden en el servicio. Entonces, Pablo no está enseñando en contra de hablar en lenguas, sino que está enseñando en de que en un servicio, especialmente en el caso de ellos, que su preferencia es que profetizaran. Right? Pero en su llamado a profetizar, y en otro tiempo voy a enseñar tocante, siendo un voz para lo profético. Pero en esto nos da enseñanzas tocante hablar en lenguas, cosas que nos benefician para tener entendimiento. ¿Qué es hablar en lenguas? ¿Cómo hablamos en lenguas? Right? Sabemos que para hablar en lenguas necesitamos recibir y ser llenos del Espíritu Santo. Right? Pero quiero aclarar que Pablo no está hablando en contra de hablar en lenguas. Simplemente está enseñando algo que fue específico para ese grupo en ese momento, en ese tiempo. Es más, mira lo que dice 1 de Corintios capítulo 14 versículo 5. Dice: así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, right? So el deseo de Pablo era que todos hablaran en lenguas. Y mira el versículo 18, lo que dice Pablo de él mismo. Dice: doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. So, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Hey, mi deseo es que todos hablen en lenguas. Yo doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas. Right? Obviamente está enseñando él algo específico para la iglesia de Corintios en ese momento. Y eso habla de profetizar, pero también habla de hablar en lenguas. Voy a compartir con ustedes 5 verdades de hablar en lenguas. Versículo 1, 1 de Corintios 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Hablar en lenguas es un don que Dios te ha dado y debemos de procurar a buscar los dones espirituales, incluyendo profetizar, incluyendo orar por los enfermos que sanen, pero también hoy hablando, incluyendo de hablar en lenguas. Debemos de buscarlo. El versículo 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Pues no se entiende cuando hablan en lenguas. Pues no le estás hablando a un hombre, sino a Dios. Cuando tú hablas en lenguas, estás hablándole a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando tú hablas en lenguas, se oyen como locos, pues es porque no estás hablando a los hombres. Es más, a veces nosotros ni lo entendemos y tenemos que nosotros orar por la interpretación de las lenguas. Right? Pero estás hablando cosas misteriosas. Right? Le estás hablando a Dios. Versículo 4 nos enseña algo sumamente importante para nosotros. El que habla en lengua extraña, se oye extraño, pues es lengua extraña. Así mismo, ¿qué dice? Se edifica. Cuando hablas en lenguas, te estás edificando. Right? Te estás edificando. Gloria a Dios que viniste a la iglesia. Gloria a Dios que alabaste. Gloria a Dios que estás recibiendo la palabra. Gloria a Dios que estás aprendiendo a dar. Todo esto te edifica. Pero hablar en lenguas, la palabra de Dios dice: hey, you really want to edify yourself. ¿Quieres edificarte en gran manera? Hey, hable en lenguas. Cuando hablamos en lenguas, nos estamos edificando. El versículo 14 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, ¿qué dice? Mi espíritu ora. Es importante orar en lenguas. ¿Por qué?
porque tu espíritu está orando, tu espíritu se está edificando. Me recordaba en el servicio anterior, que años atrás, como yo enseñaba el clase de la prepa y de colegio, había una muchacha que se había ido a la universidad, a otro pueblo. Y después de unos meses le mandé un mensaje: ¿cómo te va? Oh, todo bien, right, like that. Y le pregunto: ¿a qué iglesia estás asistiendo? ¿Estás yendo a una iglesia? Y me responde y dice: no, pastor, no estoy yendo a una iglesia, no estoy asistiendo a una iglesia. Y yo le pregunto: ¿cómo te estás edificando tu espíritu? ¿Cómo estás edificando a tu espíritu? Y me responde y me dice: mi espíritu está débil. Right? Se estaba educando su mente, estaba educando su sabiduría, su entendimiento en la universidad. Jugaba deportes, se estaba educando su cuerpo físicamente, pero su espíritu no estaba siendo edificado. Cuando hablamos y oramos en lenguas, tú te estás edificando. Tu espíritu está orando. Y de ahí mira lo que dice el versículo 15. Y el versículo 15 dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Let me tell you something. Cuando oramos en lenguas, estamos orando con el espíritu. Cuando oramos en lengua, estamos adorando en el espíritu. Hay un problema en el día de hoy. Primeramente, gloria a Dios, que hay un nuevo interés en buscar la llenura del Espíritu Santo y orar en lenguas. Hay un nuevo interés en la iglesia. No hablo de la iglesia del pueblo, hablo simplemente de la iglesia, especialmente en Estados Unidos. La verdad es que nunca debemos de perder interés, pero hay un nuevo interés y gloria a Dios por esto. Pero dice: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando Pablo escribe estas palabras a los corintios, ¿cómo se dice en inglés? En inglés. Yo hablo el inglés. ¿Cómo se dice en el español? En inglés se dice pendulum. Un pendulum. De esos que... Un pendulum. ¿Really? ¿Tan sencillo así? Ok. Y el péndulo, ¿verdad? Se va moviendo de un lado al otro, de un extremo al otro. Y cuando Pablo escribe esto, estaba en un extremo. Oraban y adoraban en el espíritu, especialmente hablar en lenguas. Y Pablo los estaba tratando de llegar al medio, donde también con entendimiento. Hoy en día, right? El péndulo se ha movido al otro extremo. Oramos y cantamos, adoramos con entendimiento, pero pocos lo hacen con el espíritu. Y antes del último servicio, del primer servicio de este día, iba entrando y mi hermano me recordó de las palabras que Jesús le dijo a la samaritana cuando estaban allí en el pozo. Jesús le dijo: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Le adoramos en verdad, pero tenemos que tener el deseo de la llenura del Espíritu Santo para adorarle en espíritu. Oramos con entendimiento, pero necesitamos tener el deseo de tener la llenura del Espíritu Santo para orar con el Espíritu. En este momento los voy a invitar a todos a cerrar sus Biblias. Si es posible, vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dele gracias a Dios que estás aquí. Dile: Abba, Padre, gracias que estoy en tu casa de oración esta mañana.
Abba Padre, gracias que estoy en la asamblea de los santos esta mañana. Abba Padre, gracias que estoy en la congregación de mis hermanos hoy esta mañana, en la reunión de los redimidos. Dios Padre, yo pido que tú te reúnes con nosotros aquí en este momento. Father, I ask that you would meet us here right now, right here. Dios Padre, yo pido que tú te reúnes con nosotros. Abba, reúnete con nosotros en este momento, en este lugar. Abba Padre, reúnete con nosotros en este momento y en este lugar. Dele gracias a tu Padre Celestial que Él está aquí contigo. Dile, Padre, gracias que tú estás aquí conmigo. Abba Padre, gracias que tú estás aquí con nosotros hoy. Abba Padre, gracias que tú estás aquí con nosotros. Habitaste de nuestras alabanzas. Tu presencia está sobre nosotros. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, good morning, Holy Spirit. Buenos días, Espíritu Santo. Y bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, pidemos que tú estés sobre nosotros como estuviste sobre los hermanos en el día de Pentecostés. Espíritu Santo, pido que tú estés sobre nosotros como estuviste sobre nuestros hermanos en el día de Pentecostés allí en Jerusalén. Gracias, Espíritu Santo, que estás aquí. Voy a pedirle a todos a empezar a darle gracias a Dios en voz alta. No muy fuerte, así como un 2 o 3, volumen 2 o 3. Empieza a darle gracias a Dios que Él está aquí. Dele gracias al Espíritu Santo que Él está aquí. Holy Spirit, gracias. Gracias. Pena, que no te dé miedo, que no te dé pena. Gracias que tú estás aquí con nosotros. Gracias que estás sobre nosotros. Gracias que estás sobre nosotros. Pídele al Espíritu Santo que te llene. Empieza a pedirle, dile, Espíritu Santo, lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu presencia, lléname con tu poder. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Déjate hablar en otras lenguas, déjate hablar en lenguas, deja que el Espíritu te dé palabra, tú habla esa palabra. Don't worry, no te preocupes qué es lo que van a pensar de ti, eso es entre tú y Dios. Habla en lenguas, no te preocupes cómo se va a oír, esto es entre tú y Dios. No te preocupes que tú no entiendes lo que estás diciendo, este es entre tu espíritu y entre Dios. Deja que el Espíritu Santo te dé palabra y lo que Él ponga en tu lengua, deja que se expresa, deja que salga.
No tengas miedo, no tengas pena. Abre tu boca y comienza a hablar en otras lenguas según como el Espíritu te dé que hablases. Don't be embarrassed, don't be shy, don't be scared. Open your mouth and begin to speak in tongues as the Spirit gives you utterance. Esto es poder, y es poder de lo alto. Es poder y es poder de lo alto. Edifica tu espíritu. Edifica tu espíritu. Edify your spirit. Dios Padre, así como tu profeta profetizó sobre esos huesos secos, yo profetizo vida sobre esta congregación. Yo profetizo la llenura del Espíritu Santo sobre este pueblo, con la evidencia de hablar en lenguas. Santo eres santo. Santo, santo eres. Santo, santo eres. Santo, santo, santo eres. Santo, santo eres. Santo, santo eres. Santo, santo eres. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, Jesus. Thank you. Gracias, Jesús. Gracias, Abba, Abba. Abba, gracias, Abba. Abba, Padre, gracias, gracias, Abba. Abba, Padre, gracias, gracias por este momento, Abba. Abba, gracias por reunirte con nosotros hoy esta mañana. Abba, gracias. Abba, gracias por reunirte con nosotros hoy esta mañana. Gracias. Abba, gracias, gracias, Abba, que estás aquí con nosotros. Te alabamos, te adoramos. Bendito y glorioso Dios Padre, te doy gracias por hoy, esta mañana. Te doy gracias que tú te reuniste con tu pueblo hoy, esta mañana. Te damos gracias por tu presencia. Fiel eres con nosotros. Tu Espíritu Santo siempre sobre nosotros, en nosotros, entre nosotros, con nosotros. Gracias por la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Pido Dios Padre que así como dijo Pablo,
Nuestro deseo es que todos hablasen en lenguas, que todos oraren en lenguas, oraren en espíritu. Para tu honra y para tu gloria necesitamos poder de lo alto. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amen, amen, amen.